El aire nocturno era fresco y cortante cuando Emily salió de la casa, donde la fiesta aún estaba en pleno apogeo. La música retumbaba a través de las paredes. Las risas resonaban en el patio y aún podía oler la mezcla de perfume, refresco derramado y vino barato. Se abrigó más con el abrigo y trató de mantener el equilibrio, pues las luces de la calle se veían ligeramente borrosas. No estaba tan borracha como para olvidar quién era, solo lo suficiente como para sentirse pesada e inestable, como si sus emociones se hubieran relajado después de pasar demasiadas horas fingiendo que todo iba bien. Sus amigos habían estado riendo, bailando, coqueteando, pasando página, pero Emily sentía que estaba estancada, atrapada en un bucle que comenzó 2 años atrás, cuando murió su madre. Desde entonces, había intentado llenar el silencio con ruido, amigos, noches de juerga, navegar sin fin por internet, cualquier cosa para evitar pensar en la casa silenciosa que aún llamaba hogar. El trayecto en taxi fue corto. Apoyó la cabeza en la fría ventanilla y vio pasar las luces de la calle como recuerdos que no quería remover. Su teléfono vibró con un mensaje de Daniel, el amigo que había organizado la fiesta. «Llega bien a casa», decía. Sonrió levemente, agradeciendo la amabilidad, pero sintiendo que rebotaba en la superficie de algo más profundo, algo a lo que nadie podía llegar. Cuando el coche se detuvo, pagó al conductor, tropezó un poco al salir y se quedó de pie frente a su casa. La luz del porche estaba encendida, proyectando un suave resplandor sobre los escalones de la entrada. Su padre siempre la dejaba encendida para ella. Era un detalle insignificante, pero se había convertido en su forma silenciosa de decir: «Todavía me importas». Aunque ya apenas se hablaban, la casa seguía en silencio. Un silencio que hacía que cada sonido se oyera más fuerte. Emily se quitó los zapatos junto a la puerta, dejó el bolso en el sofá y exhaló. El olor a café de su padre aún perduraba débilmente, aunque habían pasado horas desde que se había acostado. En el pasillo había algunas fotos familiares, una de sus padres el día de su boda, otra era de Emily con su toga de graduación, con la sonrisa orgullosa de su madre a su lado. No se detuvo mucho tiempo a mirarlas. Era demasiado. Se dijo a sí misma que solo necesitaba lavarse la cara, beber un poco de agua y acostarse antes de que el mareo la venciera. Caminó en silencio por el pasillo en penumbra, con los calcetines rozando el suelo de madera. La puerta del baño estaba entreabierta y se filtraba una tenue luz desde el interior. Durante un segundo, pensó que la había dejado así antes, pero no lo recordaba. La abrió sin pensar, bostezando suavemente, esperando encontrar solo su reflejo en el espejo. Sin embargo, se quedó paralizada. Su padre estaba allí, de pie. Se suponía que no debería estar despierto, no debería estar en el baño a las 2 de la madrugada. Durante un segundo, su cerebro luchó por asimilar lo que veían sus ojos. Llevaba puesta su vieja camisa de franela y sus gafas. Estaba inclinado sobre el lavabo, con un pequeño destornillador en la mano, arreglando la puerta del armario que llevaba semanas suelta. «Papá», dijo, rompiendo el silencio, una mezcla de sorpresa y confusión en la voz. Él se volvió sobresaltado, con los ojos muy abiertos antes de suavizar su expresión en una media sonrisa. «Emily», dijo con voz suave pero cansada. «Me has asustado. Pensaba que estabas dormida.
Ella parpadeó, aún agarrada al marco de la puerta como para mantener el equilibrio. Es medianoche. ¿Qué estás haciendo? Él se encogió de hombros y volvió a girarse hacia el armario. No podía dormir. La bisagra me molestaba. Durante unos segundos, ella se limitó a observarlo. Sus movimientos eran más lentos de lo que recordaba, más meditados. Su cabello tenía más canas que el año pasado y sus hombros estaban encorvados, como si el peso de la vida se hubiera instalado allí para siempre. El reflejo en el espejo los captó a ambos, padre e hija, extraños en la misma casa, de pie bajo la dura luz del baño. Ella quería decir algo, tal vez algo ligero para romper la incomodidad, pero se le atragantaron las palabras en la garganta. Él no le preguntó por la fiesta y ella no la mencionó. Se quedaron allí de pie, en ese extraño y tierno silencio que parecía más pesado que cualquier discusión. Ella notó que sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba el último tornillo y su corazón se ablandó. Él no solo estaba arreglando el armario, estaba tratando de arreglar algo más, quizás la soledad, tal vez el vacío que se había creado entre ellos desde la muerte de su madre. De repente, Emily se dio cuenta de lo poco que sabía sobre lo que hacía su padre cuando ella no estaba. Había estado tan absorta en su propio dolor que nunca se había parado a pensar en el suyo. Verlo allí, tan silenciosamente ocupado con algo tan pequeño, le resultaba casi sagrado. El sonido de la bisagra encajando en su sitio rompió el silencio. Él suspiró aliviado y volvió a mirarla. «Ya está», dijo en voz baja, «como nuevo». Emily asintió con la cabeza, esbozando una pequeña sonrisa a pesar de que le picaban los ojos. «Podrías haberlo arreglado esta mañana, ¿sabes?», susurró. Él se rió entre dientes. «Sí, probablemente». Ella se quedó en la puerta, sin saber si marcharse o quedarse, mientras miles de recuerdos le inundaban la mente. Las noches en las que su madre canturreaba mientras fregaba los platos, la forma en que su padre solía tararear, las risas que solían llenar esas mismas paredes ahora envueltas en silencio. Todo parecía lejano, como si fuera otra vida. Sin embargo, allí seguían, bajo el mismo techo, aguantando. Emily volvió a mirar a su padre y lo vio no solo como el hombre callado y reservado, sino como alguien que seguía intentándolo, intentando mantener las cosas en orden, intentando seguir adelante, incluso cuando le dolía. El momento fue breve, pero algo se rompió en su interior. No sabía qué decir, así que no dijo nada. Se quedó allí de pie, mirándolo, mientras la luz del baño parpadeaba y se estabilizaba. En ese momento se dio cuenta de que volver a casa no consistía solo en cruzar la puerta. Era enfrentarse a lo que había estado huyendo. El silencio, el dolor y la persona que la había estado esperando en silencio todo este tiempo. Mark levantó la vista del lavabo, sorprendido, pero tranquilo. Sus ojos cansados se suavizaron al ver a Emily todavía de pie junto a la puerta. La intensa luz del baño revelaba las arrugas alrededor de sus ojos, huellas de noches sin dormir y años de silencio. Cerró el grifo, se secó las manos con una toalla y trató de actuar con naturalidad, pero su voz tembló ligeramente al decir: «Deberías descansar, cariño. Pareces agotada». Emily entró con la mente aún tratando de asimilarlo todo. «¿No podías dormir?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Él negó con la cabeza y esbozó una pequeña sonrisa de impotencia.
La verdad es que no. Este viejo armario no dejaba de crujir. Pensé en arreglarlo antes de que se cayera por completo. Lo dijo con ligereza, pero había algo más profundo detrás de sus palabras. Una soledad envuelta en pequeñas rutinas. Un hombre que se mantenía ocupado para no tener que enfrentarse a sus pensamientos en soledad. Emily se sentó en el borde de la bañera, cruzó los brazos y lo miró. No había mantenido una conversación de verdad con su padre en meses. Antes hablaban de todo, de sus proyectos escolares, de sus libros favoritos, de las pequeñas cosas que su madre solía cocinar para ellos. Pero, desde la muerte de su madre, las palabras se habían vuelto pesadas. Cada vez que lo intentaban, el dolor se interponía entre ellos como un muro invisible. Verlo ahora, en mitad de la noche, arreglando en silencio algo que a nadie le importaba, le oprimía el pecho. «Ya no duermes mucho, ¿verdad?», le preguntó en voz baja. Él se encogió de hombros sin apartar la mirada del espejo. «No, desde que falleció tu madre. Supongo que me he acostumbrado al silencio». El aire entre ellos era frágil, pero cálido. El sonido del grifo goteando llenaba los silencios que ninguno de los dos sabía cómo romper. Emily observó el reflejo de su padre. El hombre que antes parecía tan fuerte ahora parecía más viejo y pequeño, como si el tiempo lo hubiera encogido. Llevaba las mangas de la camisa remangadas hasta los codos y, a pesar del temblor, sus dedos seguían firmes. De repente se dio cuenta de que él había estado cargando con todo el peso, su dolor, la casa, las facturas, los recuerdos, sin quejarse. Ella había estado tan absorta en su propia tristeza que no se había dado cuenta de cuánto había sufrido él también. «Fui a esa fiesta», dijo de repente con una voz casi demasiado suave. Todo el mundo hablaba y reía. Me parecía todo tan falso, como si estuviera viendo a la gente a través de un cristal. Mark se giró ligeramente y sus ojos se encontraron con los de ella a través del espejo. «Es difícil estar rodeado de gente que no entiende lo que te falta», dijo. «A veces parece más fácil quedarse callado». Emily asintió con la cabeza mirando al suelo. «Eso es lo que he estado haciendo, quedándome callada, pero es como si el silencio se hiciera cada vez más fuerte». Mark se apoyó en la encimera, cruzando los brazos. «¿Sabes? Tu madre solía decir que el espejo del baño dice la verdad. Por eso odiaba limpiarlo. Decía que le hacía ver cosas que no quería ver». Emily soltó una pequeña risa al recordar cómo su madre se quejaba de las manchas en el cristal, pero luego sonreía a su reflejo. «De todos modos, sí que decía eso», susurró sonriendo a pesar del dolor en el pecho. Por primera vez en meses, el recuerdo no le dolía tanto. En cambio, le producía calidez. Mark también sonrió levemente. «Estaría feliz de verte esta noche. Has vuelto a casa sana y salva». Eso siempre fue importante para ella. Su voz se quebró al final y Emily sintió que las lágrimas le presionaban los ojos. «Se alegraría de verte arreglando cosas», dijo, tratando de mantener un tono ligero, pero la emoción aún se notaba en su voz. Mark bajó la mirada y giró el destornillador que tenía en la mano. «Supongo que arreglar cosas me ayuda a sentirme cerca de ella», admitió. «Cuando ella estaba aquí solía pedirme que arreglara cada pequeña cosa, el grifo que goteaba, la pata de la mesa que se tambaleaba, el cajón de la cocina. No me daba cuenta de que solo quería tenerme cerca».
Emily tragó saliva al darse cuenta de cuánto amor se escondía en todos esos momentos cotidianos, cuánto lo había dado por sentado. La luz volvió a parpadear y los dos se quedaron de pie en medio de ese débil zumbido de electricidad y recuerdos. Emily sintió que algo cambiaba dentro de ella, una suave ruptura del espacio que los separaba. Se levantó y se acercó a él, mirando sus reflejos uno al lado del otro. «¿Sigues arreglando cosas incluso ahora?», dijo con suavidad. «Quizás eso es lo que evita que esta casa se desmorone». Mark sonrió, un poco triste, un poco orgulloso. «Quizás, pero no solo la casa necesita arreglos». Esa frase quedó flotando en el aire. Emily lo miró a los ojos a través del espejo y el silencio que siguió ya no resultó pesado. Se sentía como comprensión. Ella quería acercarse para acortar la distancia con un abrazo. Sin embargo, se quedó allí, de pie, a su lado. A veces, la cercanía no requería contacto físico, solo necesitaba estar presente. La forma en que él la miraba y ella a él lo decía todo sin necesidad de palabras. El viento rozaba las ventanas. En algún lugar de la casa, un reloj marcaba la hora con su característico tic-tac. Emily respiró profundamente y dijo: «¿Sabes? Pensaba que volver a casa esta noche sería otra noche tranquila, pero creo que esto es lo que necesitaba». Mark asintió con la cabeza, sonriendo suavemente. «Yo también». Apagó la luz que había sobre el espejo. Durante un momento, los dos permanecieron de pie bajo la tenue luz del pasillo. La casa ya no parecía tan fría. El silencio no estaba vacío. Era suave, como algo que volvía a la vida. Emily siguió a su padre a la cocina, donde les sirvió un vaso de agua a cada uno. Sus movimientos eran lentos, pero tranquilos. No hablaron mucho, pero no hacía falta. En el silencio había consuelo. Más tarde, cuando se dirigía a su habitación, se dio la vuelta para mirarlo. Estaba de pie junto a la encimera, mirando una vieja fotografía de su madre que debía de haber encontrado en algún sitio. Su expresión no denotaba tristeza ni pérdida. Era serena, como si por fin le permitiera a los recuerdos existir sin dolor. Emily sonrió levemente y se susurró a sí misma: «Quizás algunas cosas se puedan arreglar después de todo». Y, mientras se acostaba, se dio cuenta de que la curación no llegaba de golpe. A veces comenzaba en pequeños momentos cotidianos, dos personas que se encuentran por casualidad en mitad de la noche y se reencuentran en el reflejo de un espejo. Emily se sentó en el borde de la bañera, con las piernas bien dobladas debajo de ella, y observó a su padre, que se apoyaba en la encimera con las manos alrededor de una taza de café caliente que debía de haberse preparado antes. La habitación parecía más pequeña, como si las paredes se hubieran encogido a su alrededor. Sin embargo, también se sentía segura, como en un mundo alejado del ruido que había dejado atrás en la fiesta. Trazó con el dedo el vapor que se elevaba de su vaso de agua, dejando que difuminara las líneas del reflejo en el espejo. «Ni siquiera sé por dónde empezar», dijo en voz baja, apenas por encima del zumbido del calentador. Su padre asintió levemente con la cabeza, con la mirada fija en el suelo, como si le diera permiso para hablar sin temor a ser interrumpida. Tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «He estado muy enfadada y triste», continuó, «con el mundo, conmigo misma, con todo. Intento reír y hablar con la gente, pero no dura mucho. Siento como si estuviera flotando en un espacio donde nadie puede alcanzarme».
Mark se movió ligeramente y se apoyó en la encimera con una expresión que ella no había visto en años. Era una mezcla de tristeza, comprensión y un anhelo silencioso. «Lo sé», dijo él con delicadeza. «Yo también lo siento. Algunas noches la casa está demasiado en silencio y oigo cómo cada pequeño pensamiento resuena en mi mente. A veces pienso que sería más fácil dejarlo todo atrás por un tiempo». Emily lo miró, sorprendida de que lo admitiera. Las paredes entre ellos se hacían más delgadas con cada palabra. Ella había asumido que él siempre era el fuerte, el que mantenía todo unido. Pero ahora se daba cuenta de que él era tan humano como ella, igual de frágil, y de que llevaba el peso del dolor de una manera diferente, aunque no por ello menos dolorosa. La luz del espejo parpadeó y Emily sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Se acercó al grifo para echarse agua en la cara, pero, en lugar de borrar las huellas de la noche, sintió una extraña sensación de claridad. ¿Alguna vez lo echas tanto de menos que te duele?, preguntó con voz temblorosa. Echo de menos a mamá. Echo de menos su voz, su risa, todo lo que hacía que esta casa estuviera llena de vida. Mark se volvió completamente hacia ella y vio un ligero brillo de lágrimas en sus ojos. «Todos los días», admitió. «Me despierto y me invade de nuevo. Algunos días son más fáciles que otros, pero la mayoría de las noches solo hay silencio y recuerdo todo lo que ya no puedo retener». Ambos guardaron silencio durante un momento, dejando que el peso del dolor no expresado llenara el aire sin asfixiarles. Emily sintió un extraño consuelo en ese dolor compartido, un vínculo que se creaba en el espacio donde habitaba la tristeza, una conexión de la que no sabía que anhelaba. «A veces me siento culpable», susurró. «Culpable por sentirme sola incluso cuando estás aquí. Culpable por querer que las cosas volvieran a ser como antes». Mark negó con la cabeza y se acercó para ponerse a su lado. «No tienes que sentirte culpable por ser humana. Los dos la perdimos y cada uno la afronta de una manera diferente. Lo importante es que seguimos aquí intentándolo, aunque sea complicado y lento». Emily se rió suavemente, un poco amargada y un poco aliviada, y por un momento la tensión se disipó. «Complicado y lento», repitió, pensando en cuántas veces se había juzgado a sí misma por no ser lo suficientemente fuerte, por escapar a fiestas y amigos cuando la casa se le hacía insoportable. Ahora se daba cuenta de que no era la única. Su padre se había mantenido firme en silencio mientras ella huía de sus propios sentimientos. Ambos buscaban alivio de diferentes maneras. «Creo que no había hablado contigo así en meses», admitió ella. «¿Hablar de verdad?». Mark sonrió levemente y su mirada se suavizó. «Quizás nunca necesitamos hablar tanto. Quizás solo necesitábamos estar aquí, en la misma habitación, viéndonos y fijándonos en las pequeñas cosas». El baño parecía más cálido ahora. La luz parpadeante se estabilizó, como si reconociera el cambio en su energía. Emily recorrió con el dedo la encimera, siguiendo los bordes desgastados donde alguna vez habían descansado las manos de su madre. «Sigo pensando en ella», dijo en voz baja. «Me doy cuenta de que no quiero olvidarla, pero tampoco quiero quedarme atrapada en el pasado. Quiero seguir adelante, pero no sé cómo hacerlo sin sentir que la estoy dejando atrás». Mark le puso suavemente la mano en el hombro, sin entrometerse, pero con firmeza. «No tienes que dejarla atrás.
la llevas contigo en cada decisión, en cada sonrisa, en cada recuerdo. Seguir adelante no la borra, la honra. Emily dejó que las palabras calaran en ella y sintió cómo una calidez se extendía por su pecho, llenando los espacios que habían estado vacíos durante tanto tiempo. El reflejo en el espejo no era solo de ellos, era la vida que les quedaba por reconstruir juntos, poco a poco, con cuidado, ternura y paciencia. Creo que he estado asustada, admitió con voz apenas audible, asustada de sentir demasiado, asustada de mostrarme vulnerable contigo, asustada de verme en tus ojos y darme cuenta de cuánto hemos cambiado los dos. Mark asintió comprensivo, y, por primera vez, las paredes que rodeaban su corazón parecieron resquebrajarse lo suficiente como para dejar entrar la esperanza. Yo también he estado asustado, dijo en voz baja. Miedo a que hablar de ella empeorara las cosas, miedo a no ser lo suficientemente fuerte por los dos. Pero al verte aquí me he dado cuenta de que quizá no tengamos que ser fuertes todo el tiempo. Quizá con estar aquí sea suficiente. Emily exhaló lentamente, dejando que la tensión abandonara su cuerpo. Aquella noche, en aquel baño tranquilo, se dio cuenta de que el dolor se podía compartir, y al compartirlo, podía perder parte de su peso. No necesitaban solucionarlo todo, todavía no. Solo necesitaban estar el uno para el otro, reconocer el dolor y permitirse sentirlo juntos sin juzgarse. El reloj hacía tic-tac suavemente en algún lugar al fondo. El leve zumbido del calentador y la tranquila noche los envolvían en un capullo de intimidad que no era romántico, sino profundamente tierno, un amor nacido de la pérdida compartida y la comprensión. Emily miró a su padre y le dedicó una leve sonrisa, con lágrimas en los ojos, pero conteniéndolas. Creo que necesitaba esto más de lo que pensaba, susurró. Mark le devolvió la sonrisa, un poco triste, un poco esperanzado. Yo también, dijo. Aún no se abrazaron, pero el silencio entre ellos ya no estaba vacío. Estaba lleno de confianza, de reconocimiento y de un amor tranquilo que no necesitaba palabras para sentirse. La luz del baño parpadeó por última vez antes de apagarse. El espejo los reflejaba uno al lado del otro, padre e hija, frágiles pero no rotos. Ambos estaban aprendiendo que la curación podía comenzar en los momentos más pequeños, en las conversaciones más tranquilas y en el reconocimiento de que podían apoyarse el uno en el otro, no como sustitutos de lo que habían perdido, sino como anclas de lo que aún tenían. Esa noche, Emily se dio cuenta de que el amor no era solo risas y alegría. Se trataba de estar presente, de comprender y de permitir que alguien viera las partes de uno mismo que se habían ocultado y aceptar que esa persona siguiera ahí de todos modos. Era complicado, lento y hermoso, y por primera vez en mucho tiempo sintió la posibilidad de la paz. Los primeros rayos del amanecer se colaban por las cortinas cuando Emily se levantó por fin, estirando sus cansados miembros mientras el calor del baño permanecía en su piel. La tranquilidad de la casa se sentía diferente, más ligera de alguna manera, como si la noche hubiera cambiado el aire y dejado atrás una pieza frágil.
Mark estaba en la cocina, moviéndose lentamente y colocando tazas en la encimera. Verlo allí haciendo algo tan común le hizo esbozar una suave sonrisa. Esperaba que la mañana le recordara todas las noches que había pasado sola en la casa, pero se sintió tranquila, segura e inesperadamente plena. Emily se acercó con los pies descalzos haciendo suaves golpecitos en el suelo de madera, se apoyó en la puerta y lo observó. Él levantó la vista y, por primera vez en mucho tiempo, sus miradas se cruzaron sin distancia entre ellas, solo con un silencioso entendimiento. «Buenos días», dijo él en voz baja, como si temiera perturbar la frágil calma. «Buenos días», respondió ella, sonriendo levemente y sintiendo cómo se relajaba la tensión de sus hombros. Él le sirvió un vaso de agua y ella lo tomó, sintiendo cómo el líquido frío se deslizaba por su garganta y la devolvía al presente. No hablaron mucho, pero la comodidad de simplemente estar juntos era suficiente. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac de un reloj en algún lugar del pasillo, que les recordaba que el tiempo seguía avanzando, aunque sus corazones se habían quedado atascados. Emily respiró hondo, dejando que el aire llenara sus pulmones y saboreando la rara sensación de paz que había mantenido durante toda la noche. «No recuerdo la última vez que nos sentamos así», dijo en voz baja. Mark asintió, apoyándose en la encimera. «Ha pasado mucho tiempo», admitió. «Demasiado, pero quizá así es como funcionan las cosas a veces. Nos alejamos sin querer, pero siempre está la oportunidad de volver a encontrarnos». Emily sonrió con los ojos ligeramente llorosos mientras las emociones que había mantenido ocultas amenazaban con aflorar. «Nunca me di cuenta de lo mucho que echaba de menos estar contigo», susurró. Se trasladaron al salón sin hablar y se acomodaron en la tranquila comodidad del espacio. Emily se hundió en el sofá, rodeando sus rodillas con los brazos, mientras Mark se sentaba en la silla frente a ella. La luz de la madrugada entraba a raudales, pintando la habitación de un suave color dorado y bañando las fotografías que cubrían las paredes. Su madre sonriendo en un cumpleaños, Emily en una obra de teatro del colegio. Parecían menos recuerdos de una pérdida y más ecos suaves del amor que había moldeado sus vidas. Emily cogió una foto de su madre de la mesa de centro y recorrió con los dedos el marco. «Le habría encantado ver esto», murmuró. Mark siguió su mirada y una suave sonrisa se dibujó en sus labios. «Le habría encantado», asintió. «Y ella querría que siguiéramos encontrando estos pequeños momentos, incluso cuando duele. Así es como la honramos». Los ojos de Emily se encontraron con los suyos y, en ese instante, sintió una profunda conexión de la que no era consciente y que echaba de menos. La noche había abierto algo en su interior, un espacio que había mantenido cerrado por miedo al dolor, y ahora se sentía segura para respirar, para existir en el mismo mundo que su padre, sin fingimientos ni distancias. «Creo que he estado huyendo», admitió en voz baja, «de la tranquilidad, del dolor, de la casa, de ti. Pero ahora veo que no tengo por qué hacerlo». «Ya no». Mark asintió con la cabeza, con expresión tierna y con los ojos reflejando años de comprensión tácita. «Nunca tuviste que huir. Simplemente no sabíamos cómo afrontarlo juntos antes, pero ahora estamos aquí
y eso es lo que más importa. La habitación. La habitación parecía más cálida, de alguna manera, llena del suave ritmo de un nuevo día que comenzaba. Emily respiró hondo y se permitió sentir el alivio que llevaba tanto tiempo sintiendo en el pecho. Tenía miedo de olvidarla, dijo en voz baja. Miedo de que seguir adelante borrara su recuerdo de alguna manera, pero ahora lo entiendo. Seguir adelante no es olvidar, es llevarla con nosotros de una manera que la mantenga viva en todo lo que hacemos. La mano de Mark rozó ligeramente la de ella en el brazo del sofá, estabilizándola, una promesa silenciosa de presencia y amor. Exactamente, dijo él, y podemos hacerlo juntos, paso a paso, día a día. No tenemos que apresurarnos ni solucionarlo todo de una vez, solo tenemos que estar aquí el uno para el otro. Emily sintió que se le humedecían los ojos, no por tristeza, sino por el abrumador alivio de que, por fin, la entendieran y la vieran. Se recostó, dejando que el calor del sol le bañara el rostro y sintiendo cómo se filtraba en la grieta que había llevado consigo durante tanto tiempo. La casa ya no parecía vacía. Estaba habitada, llena de posibilidades, recuerdos y esperanza. El dolor seguía ahí, persistente como una sombra silenciosa, pero ahora era más suave, atenuado por el amor y la presencia. Mark cogió el pequeño y gastado cuaderno que había sobre la mesa de centro, donde la madre de Emily había escrito recetas y notas, y lo abrió con cuidado. «Nos dejó tanto», dijo en voz baja. No solo recuerdos, sino pequeños recordatorios para seguir adelante, para seguir cuidándonos los unos a los otros. Emily sonrió al mirarlo, sintiendo que el peso de la noche se aliviaba un poco. «La mantendremos viva», dijo con voz firme pero suave. «En nosotros, en esta casa, en cada pequeña cosa que hagamos». Se quedaron allí sentados durante un buen rato, observando cómo cambiaba la luz y escuchando los sonidos lejanos del despertar de la mañana en el exterior. Era algo cotidiano, y sin embargo se sentía extraordinario. El mero hecho de existir juntos, la comprensión tácita que se transmitían, un vínculo renovado. Emily se dio cuenta de que la curación no tenía por qué ser dramática ni inmediata. Podía ser tranquila, constante, llena de pequeños gestos, palabras compartidas y momentos de presencia. Miró a su padre y sintió que se le escapaba una suave sonrisa, gratitud, amor y la frágil y hermosa esperanza de que podían seguir adelante juntos. Cuando el sol se elevó más alto, Emily se puso en pie y se estiró, sintiéndose ligera como no lo había estado en años. «Gracias», dijo en voz baja, casi en un susurro. Mark la miró con una suave sonrisa en los labios. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por estar aquí? ¿Por dejarme estar aquí?» «Por dejarnos estar juntos, incluso cuando era difícil». Él asintió con la cabeza y, por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron una sensación de plenitud. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino por la comprensión, la conexión y la tranquila y tierna posibilidad del amor y la curación en su forma más pura. Había llegado la mañana y, con ella, la promesa de que afrontarían los días venideros codo con codo, llevando consigo el pasado y abrazando juntos el futuro.